tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Usted me habla, doctor, y me parece muy respetable su comentario. Usted me dice, los abogados estamos hechos para respetar las leyes. Entonces, ¿quiere decir que hay que respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional? Claro, si es que es el principal problema en el que se ha metido la Asamblea Legislativa. Si las maras pues se han puesto de acuerdo para ya no seguir matando a la gente en algo que se nos ha querido vender como un milagro, ¿y por qué los políticos no pueden hacer eso? Yo creo que debemos estar preparados para muchas sorpresas el domingo. Interesante reflexión. A ver qué piensa el resto del panelista, Raúl y Rowell. Eduardo. Bueno, yo solo comentar lo siguiente. Alguien me expresaba que esta situación se podía ver como los dolores de parto del Estado de Derecho. Entonces a mí me parecía interesante ese símil, ¿verdad? Que los dolores de parto. Creo yo que aquí lo importante es reconocer quién tiene la autoridad constitucional para hacer el qué. En este caso, la autoridad constitucional para dictar ese tipo de sentencias y declarar que es inconstitucional e inaplicable cualquier resolución, ya sea de tribunales o de autoridades nacionales o internacionales, es la Sala de lo Constitucional. Entonces, yo remitiría en este caso el problema a un desconocimiento de la autoridad constitucional que tiene la Sala. Lo peligroso es de que existen dos sentencias de inaplicabilidad dictadas por la Sala de lo Constitucional, ambas del día 25 de junio de este año, en donde dice que declara inaplicable por inconstitucional la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia. Los magistrados electos, a nuestro juicio, deben de asistir el día domingo y tomar posesión de su cargo. Entendemos que el magistrado Ovidio Bonilla, que es el designado presidente, no tomará posesión como presidente en ese momento, ya que el cargo le corresponde al doctor Belarmino Jaime hasta el 15 de julio. Será el día 16 de julio que el doctor Ovidio Bonilla deberá asumir como presidente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional. Eso es lo que corresponde. Entonces, ahí habrá que ver qué pasará el día lunes, qué pasará todos esos 15 días, si el presidente de la Corte Suprema de Justicia actual ¿Desconoce o reconoce? no convoca a corte plena a estos magistrados. O sea, y cuando digan yo no puedo reconocerlos porque hay una sentencia que los declara ilegal a ustedes, ¿por qué van a estar en corte plena? Entendería que eso es lo que diría. Eso es lo que creemos que puede suceder. Es lo que está complicado, es parte de la gran preocupación que como empleados nosotros también tenemos, como parte de la comunidad jurídica también tenemos, porque parecería que ahí va a ser ese va a ser la discusión de estos días. Pero también queremos hacer un señalamiento muy puntual, ¿verdad? El doctor ha manifestado que el domingo no va a pasar nada, pero parece ser que andan por ahí algunos personajes calenturientos, ¿verdad? O cabeza caliente, que han señalado, nada menos el día de hoy aparece en el diario El Mundo el señor Luis Cardenal, que es el presidente de la Cámara de Comercio, diciendo de que la Fuerza Armada debe restablecer el orden constitucional. Decía yo que la cuestión era reconocer la autoridad de las sentencias, porque ese es el punto. Si se reconoce la autoridad de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, pues no vamos a tener ese conflicto. Porque si los abogados que han sido electos reconocen la autoridad que tiene la sentencia en cuanto a que su nombramiento es inconstitucional, por las razones, estemos de acuerdo o no, que ha dictado la Sala de lo Constitucional, ellos no tendrían que hacerse presentes a la Corte a tomar posesión de sus cargos. Yo insisto en eso, es una cuestión de reconocimiento de autoridad. Pero perdón, licenciado, yo con todo respeto, cuando se dice de acatar la orden y los abogados que han sido electos que reconozcan, aunque no les parezca, pareciera que el mensaje que se está mandando es que uno debe arrodillarse ante cualquier ilegalidad. Entonces no puede ser, porque es que en realidad yo sigo insistiendo, hasta el día de hoy sigo insistiendo, que la Sala de lo Constitucional se extralimitó. El 186 no manifiesta en ningún momento, ni ha manifestado en ningún momento en su texto constitucional que una asamblea legislativa no puede elegir dos veces. Eduardo. Pero peor aún, es que ayer lo planteaba alguien en la radio. El gran pleito ha sido hoy
en la elección del 2012. Por lo tanto, creo yo que no se puede estar renegando de la sentencia ni quitándole su legitimidad porque ha sido dictada conforme la doctrina, conforme a los principios del derecho. Entonces creo que en ese punto no hay discusión. Solamente dos cosas se pueden declarar inaplicables. Una es una ley. Lo que se puede declarar inaplicable es una ley. Y en segundo lugar, lo que se puede declarar inaplicable son las disposiciones de los órganos. No dice que se pueden declarar inaplicables las resoluciones de los tribunales supranacionales. Es más, si hay que desconocer la Corte Centroamericana, el sistema de integración centroamericana, bueno, retrocedamos en la historia varias décadas y quedémonos como un pueblo retrógrado que no reconoce los sistemas de integración. Entonces, aquí el punto es que la Sala de lo Constitucional se ha vuelto a extralimitar al declarar inaplicable una resolución que no le alcanzan las atribuciones constitucionales para dictar semejante resolución. Yo apelaría a la cuestión del principio de la primacía de la Constitución. Basado en ese principio que la Constitución está por sobre cualquier resolución, tratado de cualquier órgano, sea nacional o internacional, creo yo que la Sala ha actuado de esta manera para que prime la Constitución y no dejar zonas exentas de control constitucional. Esa es nuestra visión que manejamos al menos en la coalición. O sea, se podría dejar una zona que sea exenta de que la Sala de lo Constitucional pueda controlar la constitucionalidad de ese acto o esa resolución. Bueno, y si no hay zona exenta, no hay funcionarios exentos, ¿por qué la Sala de lo Constitucional, por qué el doctor Belarmino Jaime dijo de que él no lo podía alcanzar el brazo de la justicia? Por eso yo llamo a la sensatez, a la prudencia, al profesionalismo de mis compañeros, de que no se presten precisamente a ese juego político. Los magistrados, y por eso creo que prudentemente ellos deberían de tener reuniones previas para tomar la mejor decisión, ya no en el nivel estrictamente jurídico, sino que en el nivel político que resuelva un problemita que para mí, que viví la guerra y que actué durante la guerra, verdaderamente ahora, perdónenme, pero no vale la pena sacrificar nuestro Estado de Derecho, Ernesto, en un momento tan importante como este, para pretender de que aquí, por ejemplo, va a llegar la fuerza pública y que a lo mejor ya anunciaron hasta golpes de Estado. La Embajada de Estados Unidos, que es la que da los golpes de Estado acá, no tiene el aparato coactivo que tenía como Fuerza Armada. Sí, lo digo responsablemente porque yo viví el fenómeno del golpe de Estado del 79, y es la que los da, pero tenía una Fuerza Armada para darlo. Hoy el aparato coactivo está en las maras, la Fuerza Armada está distraída en el crimen organizado y no puede con ella. Entonces no va a reaccionar de esa manera. Además, yo felicito al presidente Funes. Si de algo nos debemos de sentir orgullosos quienes elaboramos la Constitución de 1983, es de que sentamos las bases para destruir el presidencialismo. Todo el mundo, cualquier problema antes recurría al presidente de la República. ¿Por qué? No, si los organismos colegiados como la Asamblea Legislativa tienen las atribuciones determinadas ya por la Constitución, y lo mismo el órgano judicial. El 743, miren, entre bastidores, felices, todo volvió a la normalidad, la Asamblea lo derogó al final, creo, porque sí, se derogó, sí, se terminó derogando. La reacción de la gente fue extraordinaria de cómo participó. Allí sí se metió el presidente. Pero es un tema distinto. Y soportó. No, es un tema distinto. Pero era una crisis como la que sí, era una crisis. Ahora. El tema es, aquí la diferencia es que ese era un decreto legislativo, un decreto ley. En este caso es un decreto legislativo de designación de funcionarios de segundo grado. Y la Constitución ya establece cómo se nombran, cómo se escogitan, cómo se nombran, cómo se designan los funcionarios de segundo grado. Y el magistrado Belarmino Jaime, presidente designado de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia, ya está electo. Entonces, que no va a pasar así nada de por sí, es como ser un poco ingenuo, pecando de ingenuo, doctor. Perdóneme. No, porque en esos niveles de autoridad se toman deben de tomar las providencias necesarias. Los 6 magistrados que se encuentran como responsables de la Sala de lo Constitucional, en primer lugar,
Si ellos han participado en esos tambores de guerra, tratando de que las cosas pues verdaderamente sean delicadas el 1 de julio, han cometido un error, ¿no? Y deben de corregirlo, ¿no? Especialmente los abogados. A mí me gusta ver cómo, por ejemplo, ahora, miren los partidos políticos tratando de elegir sus candidatos a presidente. Si antes la embajada decía quién iba a ser el presidente y lo escogía de un militar, y tenía un partido político para ello. Hoy no, miren los partidos políticos preocupados, miren los diputados, votamos por las caritas, y el pueblo, el cuerpo electoral dice quiénes van a ser diputados. Estamos viviendo un momento muy importante. Yo me siento muy satisfecho de veras de lo que está sucediendo, porque estamos perfeccionando nuestra democracia. Y alguien, creo que tú decías, como que estamos en un parto de nuestro nuevo Estado de Derecho. Y hay que reflexionar como abogados, se los invito a ellos. Yo le necesitamos una nueva constitución, porque la constitución doctor. Tiene muchos vacíos ya. Sí, perdón. Le quería preguntar algo, solo para yo poder entenderlo mejor, sí, del planteamiento que usted acaba de hacer. O sea, quiere decir que usted está sugiriendo que el día domingo tomen posesión los 5 magistrados del 2012 y dentro de ellos se pongan de acuerdo. Esa es la sugerencia que usted está haciendo. Claro. Y es que parto de esta base. Perdón. ¿Y si están declarados ilegalmente? Es que precisamente esos son los excesos que ellos tienen que corregir, ¿no? Es que precisamente un medio publicaba una de mis declaraciones donde yo decía de que a las ilegalidades, a los excesos que cometió la Asamblea Legislativa, judicialmente se están queriendo corregir, pero también se están cometiendo excesos. Aquí hay que reconocer los excesos, los excesos que han habido, y no se puede, ya Monseñor Romero decía, una ley inmoral, una orden inmoral, nadie está obligado a acatarla. Entonces nosotros consideramos que el día domingo lo que debe suceder es que debería de haber un poquito de prudencia de parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia e instalar la Corte Plena para poder de alguna manera ¿cómo la va a instalar si ellos mismos declararon que fue ilegal? Entonces ya hay una pregunta. El asunto es de que hay una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia donde deja sin efecto, admitió el recurso, ¿no? Así lo que pasa es que es la arrogancia y la prepotencia la que está. Pero después en la misma sala y creó ¿cómo se llama? Una sentencia para inaplicar. Pero a ver, aquí estamos. Pero a ver, licenciado, yo les pregunto, compañeros, a ustedes, si hubiera una cuota de humildad, de tranquilidad, de darle estabilidad a este país, que es lo que más necesita, por tanto problema que tenemos encima, pues yo creo que no le cae nada mal una cuota de prudencia. Hay dos elementos que hacen a esa demanda improcedente y que va contra la lógica jurídica. Lo que pasaba era que en el fondo la pretensión dejaba sin Tribunal Constitucional que viniera a juzgar la pretensión que ustedes habían planteado. Entonces creo que por ahí iría la cosa. O sea, primero, no tiene competencia la Corte Centroamericana en este caso, porque es revisar sentencias, y no está facultada para eso, sino que al contrario, está facultada para revisar una situación cuando no se cumplan las sentencias judiciales. Entonces creo que por ahí iría es un poco ilógico el asunto. ¿Por qué entonces ISD, si dice de que la Corte Centroamericana no tiene competencia para dirimir este tipo de conflictos, ¿para qué concurrieron ante la Corte Centroamericana? Otro tema importante. ¿Quiere responder? Hay que decir algo. Yo le decía que tenía competencia en 3 aspectos: cuestiones de integración, cuestiones de conflictos entre órganos y cuando no se cumplan de hecho los fallos judiciales. Eso hemos argumentado. Entonces, si tiene competencia para resolver el conflicto entre los órganos del Estado, por supuesto que tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos. Es más, habría que revisar quiénes firmaron el protocolo de Tegucigalpa. El asunto es de que a partir del día 1 de julio podríamos quedarnos sin Corte Suprema de Justicia. Y mucho podría decir, bueno, a mí eso no me afecta. Pero hay bastantes personas, bastantes ciudadanos que sí les afecta. No sé, no sé cuántos, el doctor Méndez Azahar, cuántos recursos podrá tener en esa instancia. No sé, hay casi 30,000 personas detenidas, que muchos de ellos tienen recursos en la sala de lo penal, otras en la gran empresa que tiene sus conflictos en la sala de lo contencioso, en la sala de lo civil, y por supuesto que esta Corte Suprema de Justicia, si no se resuelve de forma cordial el día domingo, sí se va a entrar en una crisis institucional de la existencia del Estado. Deben de ser lo suficientemente serios y tener la capacidad profesional para darnos tranquilidad a nuestro Estado de Derecho. Porque si no, a partir de lo que ustedes han planteado, entonces pues tomemos la otra decisión, pues.
Rompamos el Estado de Derecho. ¿Quiénes pierden en el Estado de Derecho? Pierden los políticos, que son los primeros que ni saben dónde van a caer. Segundo, perdemos los abogados, porque entonces tenemos que estar sometidos a la ley. Aquí más perdidoso es Mauricio Funes, que se le afecta su gobernabilidad. No, es que volvemos otra vez al presidencialismo. Si Mauricio está cumpliendo con su papel, con el papel que históricamente le ha tocado que desenvolverse, no ha podido hacer todo lo que él pretendió, pero se ha sabido desarrollar dentro de él y se ha mantenido al margen. Que él debería de jugar un papel mediador. Porque todavía estamos pensando con el sistema presidencialista de los 80 para atrás y que ahora verdaderamente la Constitución, entiendo. No, claro que sí, doctor. No, señor. Claro que sí. Ahí hay un artículo de la armonía social y de todo eso. Eso se refiere precisamente cuando él esté ejecutando las leyes y el orden público y la seguridad social, que tiene que ver más con la delincuencia que con los problemas que trascienden a nivel político. Dice el artículo 168 de la Constitución que ni siquiera es una facultad, sino que es una obligación, que son las obligaciones del presidente de la República, en primer lugar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Que no puede venir el presidente de la Corte Suprema de Justicia a seguir actuando como ha actuado con todos los trabajadores, que solo quiere dictar órdenes, solo quiere decir, bueno, voy a despedir a medio mundo, sin que haya ni siquiera la más mínima prudencia. Los ciudadanos deberíamos de convocar un juicio civil en una plaza pública y juzgar a los funcionarios políticos y destituirlos por ineptos y poco profesionales hasta... hace la reflexión Oscar Valdés en nuestro Facebook. Yo le tomaría la palabra al presidente de la Asamblea Legislativa, que ayer salió por los medios de comunicación, por el Canal 21, haciendo un llamado al diálogo, ¿verdad? Es una posición flexible, la cual es digna de aplaudir y de asumir y de retomarle la palabra al presidente de la Asamblea Legislativa, porque aquí de lo que se trata, como lo dice nuestro amigo televidente, es buscarle una solución a este problema. Y la solución la daba de forma sabia el doctor Méndez Azahar: permitir que los magistrados electos en la generación del año 2012 tomen posesión del cargo y se dirime este conflicto. Creo de que aquí vivimos en un país civilizado. Seguir desobedeciendo las resoluciones de la Corte Centroamericana creo que no es el mejor camino. 7 de la mañana con 59 minutos, como siempre, gracias una vez más, cumpliendo con nuestro objetivo de poner entre ustedes un tema de mucha importancia. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.